Los Simpson presentando la Guerra Federal. La ley de radicatoria. En el siglo XIX, la lucha por el poder entre conservadores y liberales, además del rencor regionalista entre Chuquisaca y La Paz, desencadenaron en Bolivia la Guerra Civil de 1899, conocida como la Revolución Federal, que irónicamente de federal solo tuvo el nombre. El motivo de la guerra fue la aprobación de la Ley de Radicatoria de 1898, por la que se establecía como residencia definitiva e inamovible del Poder Ejecutivo a la ciudad de Sucre. Esto provocó la reacción de los liberales paceños, quienes instauraron una junta federal de gobierno conformado por Serapio Reyes Ortiz, Macario Pinilla y José Manuel Pano. Esta actitud, que constituyó una abierta afrenta a la oligarquía sureña, obligó al presidente Fernández Alonso a encabezar al Ejército del Sur y marchar hacia La Paz. El triunfo de los liberales paceños. Aunque el potencial bélico del Ejército Constitucional del Sur era superior al de los liberales, estos últimos contaban con mayores recursos humanos, prometiendo a los indígenas la devolución de las propiedades confiscadas por la oligarquía de La Plata, utilizando un discurso federalista, según el cual la revolución propiciaba la autónoma departamental. Las tropas paceñas se vieron reforzadas por la captación masiva de aymaras del altiplano y por el apoyo de los departamentos de Oruro y Cochabamba. Luego de varios meses de lucha, las tropas del norte dirigidas por Pando, derrotando al ejército conservador en las batallas del primer crucero, Chacoma, y el segundo crucero, Paria. La acción de los indígenas al mando del Zárate Huilca fueron decisivas para el triunfo federal. ¡Sí! Tras la victoria de los ejércitos de Pando, se trasladó la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Se abandonó la bandera federalista levantada en la guerra civil. Se reprimió durante a los indígenas que participaron en esta y se inició la era liberal del siglo XX. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. El proceso de Mausa. La corresponsabilidad del nuevo régimen liberal con respecto al levantamiento indígena no era desconocida para los detractores del régimen ni para la opinión pública en general. Por ello, era necesario para las nuevas autoridades borrar su participación en aquel engorroso hecho. Fue por esto que el nuevo gobierno decidió iniciar varios procesos judiciales encaminados a develar los sucesos y castigar a los culpables de Penas, Ayoayo y Moza. El acontecimiento más novedoso e impactante de la Guerra Federal fue la participación de grandes grupos indígenas que aprovecharon la confrontación civil para defender las tierras de comunidad que desde 1880 fueron usurpadas. En un primer momento, los grupos indígenas dirigidos por Zárate Huilca, conocido como el Temible Huilca, había llegado a un acuerdo con José Manuel Pando, quien le había prometido la liberación de la población indígena y la restitución de sus tierras de origen si le daban su apoyo. ¡Neta, me lo juras! Al mando de Pablo Zárate, los aymaras, con palos y piedras, enfrentaron a los fusiles y cañones del ejército constitucional y lo derrotaron. Las victorias sucesivas alcanzadas por Zárate Huilca en 1899 hicieron crecer la fuerza de su ejército y a la vez el temor de la población hacia la población indígena. Se aliaron al Partido Liberal y se pusieron bajo las órdenes del Ejército Federal, pero a medida que se desarrollaba la contienda, estos comenzaron a mostrar objetivos autónomos, tendentes a derrocar a la clase dominante en su conjunto. Esta situación
situación se hizo evidente en la masacre de Mausa, en la que un escuadrón del ejército de Pando fue violentamente masacrado. Pobre cosita fea. En la iglesia de esa localidad, en el proyecto de constituir un gobierno indígena en Peñas y en el asalto y destrucción de varias haciendas del altiplano. Esta actuación autónoma de los indígenas permite al historiador Ramiro Condarco sostener que la guerra federal encerró dos guerras. Una, la contienda entre facciones de la élite por monopolizar el poder político, y la otra, la lucha reivindicativa de los indígenas frente a la acción opresora de la clase dominante en su conjunto. Esta última fue la que puso en peligro la hegemonía de la mancomunidad criollo-mestiza y determinó que, una vez terminada la guerra que dio el triunfo a los federalistas, los indígenas rebeldes y sus líderes fueran juzgados y posteriormente ejecutados. No, God! No, God, please, no! 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 El proceso de Moza fue uno de los acontecimientos jurídicos más notables de su tiempo, puesto que intentó juzgar a toda una comunidad indígena, donde los implicados sumaban más de 250 personas. Una de las características más importantes de dicho proceso fue la visión particularmente racista con que fuera llevado a cabo. Los indígenas solo fueron utilizados como auxiliares de guerra en beneficio del Partido Liberal. Eran los revolucionarios federalistas. José Manuel Pando aprovechó a los indígenas para robustecer su causa, y cuando llegó a la victoria, mi momento ha llegado. Gracias a la población indígena, este no cumplió nada de lo que se les había prometido. Convenció a los miembros de la Junta dejar postergado el tema de la ciudad de La Paz como capital hasta la próxima convención nacional, y Pablo Zárate y dos más fueron asesinados. Vaya, eso explica muchas cosas. Discurso federal y la conversión de la élite boliviana. Tal como sostiene Jaruzelski, el federalismo fue la bandera que permitió a los libertadores vincular elementos heterogéneos a través de un discurso que, encubriendo intereses localistas y practicarios, se demostraban hacia afuera como el promotor cambio de importancia nacional, la promesa de devolución de tierras confiscadas a los indígenas y la defensa de la necesaria autonomía política de los demás departamentos del país. Permitió que grandes fuerzas apoyaran a los libertadores y favorecieran su triunfo definitivo sobre los conservadores. Sin embargo, una vez que el Partido Liberal alcanzó el poder con Pando como presidente, Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. los principios federalistas se abandonaron y se adoptó un rígido centralismo impuesto desde la ciudad de La Paz. Para justificar esta decisión, los líderes esgrimieron nuevos argumentos, según los cuales el país no estaba preparado para asumir el régimen federal, ya que este potenciaría el peligro del caudillismo y la amenaza desestabilizadora de los grupos indígenas. Sin embargo, la razón del fondo para el que diera el federal no se llevó a cabo fue de otra manera. El objetivo central de la guerra de 1899 no fue el de reemplazar un gobierno centralizado por otro federal, sino sustituir el poder de una fracción de la élite por otra. ¡Oh my God! ¡Wow!
La federación fue entonces un solo medio de regeneración política, un pretexto para denotar al presidente Severo Fernández Alonso como representante de la hegemonía del sur y dar espacio político a otro grupo de poder de la clase dominante del norte. Por tanto, el enfrentamiento entre conservadores y liberales no fue una condena entre diversas ideologías, sino fundamentalmente una lucha entre diferentes acciones de la élite boliviana para continuar en el poder de emitir una mayor participación de los indígenas en el ámbito social, económico y político del país. Eso es todo, amigos.